31 cosas trágicas y curiosidades de Lázaro Cárdenas, que todos debemos conocer, lo bueno y lo malo que hizo, y así fue su muerte. Más de medio siglo después de su muerte, Lázaro Cárdenas continúa despertando pasiones en México. Es idolatrado por muchos como el primer presidente que dio un amplio sentido de justicia social al gobierno federal y como uno de los pocos, sino el único del Partido Revolucionario Institucional, que no se enriqueció personalmente en el ejercicio del poder. Sus detractores afirman que impidió que México se convirtiera en una potencia económica, con medidas socialistas y estatistas, como la nacionalización de la industria petrolera y la de los ferrocarriles, y una reforma agraria colectivista, señalándolo como el origen de la mayoría de los problemas mexicanos de la actualidad. ¿Quién fue realmente Lázaro Cárdenas? ¿Cómo llegó al poder y cómo lo ejerció? ¿Qué cosas relevantes hizo durante las 3 décadas que sobrevivió después de terminar su periodo presidencial? Vamos a dedicar este video a uno de los dirigentes más influyentes de la historia mexicana, que marcó una época conocida como cardenismo y cuya herencia continúa gravitando determinantemente sobre el México de hoy. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. Se sumó a la Revolución Mexicana después de la Semana Trágica. Lázaro Cárdenas del Río nació el 21 de mayo de 1895, como uno de los 8 hijos y el primer varón de la familia de clase media-baja, formada por Dámaso Cárdenas Pinedo y Felicitas del Río Amezcua, en el pueblo michoacano de Jiquilpan, donde su padre era propietario de un salón de billar. Abandonó la escuela a los 11 años y su condición de primogénito lo obligó a trabajar para sostener a la familia tras la muerte de su padre, siendo en su juventud diablo de imprenta, recaudador de impuestos e incluso carcelero. Deseaba hacerse maestro, pero la Semana Trágica de 1913 cambió sus planes y tras el derrocamiento y el asesinato del presidente Francisco Ignacio Madero, se incorporó a la Revolución Mexicana. Número 2. Combatió bajo las órdenes de Álvaro Obregón, Pancho Villa y Plutarco Elías Calles. Comenzó su actividad revolucionaria en su Michoacán natal con un grupo que respaldaba al líder campesino, Emiliano Zapata, en el que alcanzó el grado de capitán y hacía de pagador, pero el ejército de Victoriano Huerta lo dispersó. Su desempeño como pagador le creó fama de hombre honesto en el manejo de las finanzas, que le acompañaría posteriormente. Pero Michoacán estaba muy lejos de los lugares donde se estaba peleando la revolución, y burlando al ejército federal, Cárdenas se trasladó al norte de México, donde ingresó primero al ejército de Álvaro Obregón y después al de Pancho Villa. En 1915 estaba sirviendo bajo las órdenes de Plutarco Elías Calles, quien le encargó campañas contra los indios yaquis y contra los zapatistas en Jalisco y Michoacán. Número 3. Fue ascendido a general de brigada a los 25 años. Tras el asesinato del presidente Venustiano Carranza en 1920, Lázaro Cárdenas fue ascendido a general de brigada cuando tenía 25 años. Aunque era un protegido de Calles, su mentor político fue el general michoacano Francisco José Mujica, un socialista intensamente anticlerical, ideas que transmitió a su discípulo. Plutarco Elías Calles asumió la presidencia de la República en el año de 1924 y designó a Cárdenas jefe de operaciones militares en la Huasteca, región que era el escenario de las operaciones petroleras en la costa del Golfo de México. En la Huasteca, Cárdenas observó cómo las compañías estadounidenses eludían el pago de impuestos y se comportaban como dueñas del territorio. También estrechó lazos con Mujica, quien dijo a Cárdenas: "El socialismo es la doctrina adecuada para resolver los conflictos en México". Número 4. Combatió a los católicos mexicanos en la Guerra Cristera. Cárdenas fue designado gobernador de Michoacán en 1928, en medio de la Guerra Cristera. Esta guerra había comenzado en 1926, bajo el mandato de Calles, enfrentando al gobierno de México, respaldado por Estados Unidos, con el ejército cristero formado por milicias de católicos mexicanos, apoyados por el Vaticano. Cárdenas combatió a los cristeros al lado de Calles, y el conflicto terminó temporalmente en 1929, con un acuerdo de paz. El proceso de reforma agraria derivado de la Revolución Mexicana se estaba desarrollando, y Cárdenas se convirtió en su arduo promotor.
Como gobernador de Michoacán, expropió tierras a hacendados y creó ejidos, unos latifundios colectivos de propiedad estatal, en la estela de la colectivización emprendida por la revolución bolchevique. Número 5. Convirtió a la princesa purépecha, Heréndira, en una figura histórica. Como gobernador de Michoacán, Lázaro Cárdenas exaltó el indigenismo y construyó en Pátzcuaro una casa particular que llamó la Quinta Heréndira, en honor de esta princesa purépecha considerada la primera heroína anticolonial mexicana, y una contrafigura de la Malinche, la indígena nahua que fue consejera y mujer del conquistador Hernán Cortés. Heréndira, hija del gobernante indígena Tanguachán Chinchicha, lideró la resistencia purépecha contra los españoles. Cárdenas hizo pintar murales de temática indigenista en la casa, que se perdieron, pero que fuentes históricas indican que se inspiraron en el apogeo y caída del imperio purépecha. Número 6. Cuando fue electo candidato presidencial, se pensó que era otro peón de Plutarco Elías Calles. Plutarco Elías Calles presidió México entre 1924 y 28, pero durante el gobierno de sus sucesores, Emilio Portes Gil y Pascual Ortiz Rubio, siguió siendo el factor decisivo de la política mexicana como jefe de la revolución. Cuando en 1934 Cárdenas fue designado candidato presidencial del Partido Nacional Revolucionario, antecesor del PRI, todo el mundo esperaba que iba a ser un subordinado más de Calles, el jefe máximo. Cárdenas era considerado un hombre honesto, capaz y astuto, y aunque venía de un estado pobre y postergado, se había ganado el respeto por su desempeño en los campos de batalla. También tuvo el acierto de situarse siempre en el lado ganador durante las dos primeras y turbulentas décadas de la Revolución Mexicana. Número 7. Fue el primer candidato presidencial que recorrió México durante su campaña, viajando 25,000 kilómetros. A pesar del control absoluto de todos los resortes del poder que ejercía la Revolución Mexicana, a través del Partido Nacional Revolucionario, lo que le aseguraba una cómoda elección como presidente, Cárdenas quiso recorrer el país, al contrario de sus antecesores, que solían quedarse en Ciudad de México y hacer solo viajes a lugares cercanos durante las campañas. Cárdenas viajó 25,000 kilómetros por todo México y muchos mexicanos vieron por primera vez a un candidato presidencial en campaña. Este amplio contacto forjó la base de su poder personal y le permitió tener información de primera mano para alimentar su plan de gobierno, comportándose más como un presidente electo que como un candidato. Número 8. Hizo campaña electoral en automóvil y a caballo. En la campaña electoral de 1934, Cárdenas recorrió gran parte del medio rural mexicano en automóvil y a caballo, con un séquito de una sola persona, su chofer y edecán, Rafael M. Pedrajo. Pedrajo era un militar potosino que había sido su compañero de armas en Michoacán, en el grupo revolucionario de Martín Castrejón, y luego fungió como su secretario particular en la gobernación de Michoacán y como presidente de la República. Esta despreocupación por su seguridad, en un tiempo en el que varios de sus adversarios políticos lo hubieran preferido muerto, granjeó a Cárdenas una mayor fama de liderazgo y valentía. Ya siendo presidente, Cárdenas prescindió de carros blindados y de equipos de protección personal. Número 9. Arrasó en las elecciones de 1934. La elección de Cárdenas como candidato había sido casi inevitable. Políticamente, Calles no podía aspirar a otro mandato, pero seguía controlando el poder a través de presidentes títeres, aunque en 1934 no confiaba a Manuel Pérez Treviño, que parecía la primera opción. Cerrado el paso a Pérez Treviño, la candidatura llegó naturalmente a Lázaro Cárdenas, a quien Calles creía que podía controlar, como había hecho con los presidentes que le sucedieron. Cárdenas había guerreado bajo el mando de Calles y prosperado políticamente bajo su patrocinio, y su figura estaba estrechamente asociada con la del jefe revolucionario desde hacía 20 años. El 1 de julio de 1934, Lázaro Cárdenas fue electo con el 98.2% de los votos, ganando su partido las 173 bancas de la Cámara de Diputados y las 58 del Senado. Número 10. Fue el primer presidente electo para un periodo de 6 años. Cárdenas fue el primer presidente de México que gobernó durante un periodo de 6 años e hizo coincidir su mandato con un plan sexenal, siguiendo el modelo del primer plan quinquenal ejecutado por la Unión Soviética entre 1929 y 1933, esquema que se extendería en la URSS hasta su disolución en el año de 1991. Aunque el plan tuvo el sello formal de Cárdenas, su gran impulsor fue Calles, quien, desilusionado con los resultados del proceso revolucionario,
dijo en 1933. La Revolución Mexicana había fracasado en la mayoría de sus objetivos importantes. El plan contemplaba la colectivización de la tierra, la secularización de la educación, eliminando la influencia clerical y la organización de cooperativas de trabajadores como contrapeso al capitalismo industrial. Número 11. Redujo su salario a la mitad y cerró los casinos y burdeles de los amigos de calles. El primer acto de gobierno de Lázaro Cárdenas como presidente fue reducir su remuneración a la mitad. En un movimiento que sorprendió porque iba en contra de los intereses económicos de varios compinches de calles, cerró casas de juego y burdeles, donde, según Howard Klein, en su libro Estados Unidos y México, prominentes callistas habían invertido sus ganancias del soborno y las actividades industriales. Aún así, el primer gabinete de Cárdenas incluía importantes callistas, como Rodolfo Calles, hijo mayor del jefe máximo, quien era secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, y Aarón Sáenz Garza, cuñado de Plutarco Jr., quien fue designado administrador de la Ciudad de México. Número 12. Su primer gabinete ejecutivo estaba lleno de partidarios de Plutarco Elías Calles. A los parientes del líder máximo que Cárdenas tenía en su primer gabinete se sumaron otros leales callistas, como Narciso Bassols, un marxista nombrado secretario de Hacienda y Crédito Público, Tomás Garrido Canaval, en la Secretaría de Agricultura y Fomento, y el expresidente interino Emilio Portes Gil, secretario de Relaciones Exteriores. Cárdenas también tenía algunos hombres de confianza en su primer consejo ministerial, el más importante, su mentor y excompañero de armas, Francisco José Mujica, en el crucial cargo de secretario de Economía Nacional. Consciente del enorme poder que todavía ejercía Calles tras bambalinas, el presidente actuó en ese momento con la astucia que le señalaban como uno de sus principales atributos políticos, pero pronto empezó a purgar a los callistas del gabinete, reemplazándolos con sus propias fichas. Número 13. Fue el primer presidente en residir en Los Pinos. El mismo día que tomó posesión como presidente de la República, Lázaro Cárdenas dijo que no pensaba residir en el castillo de Chapultepec, porque le parecía demasiado ostentoso y excluyente, y deseaba ser un mandatario más accesible para la gente. El castillo de Chapultepec, una fortaleza del siglo XVIII de casi 12 hectáreas, había sido la residencia de Porfirio Díaz, Madero, Carranza, Calles y otros presidentes mexicanos. Cárdenas escogió para vivir el rancho La Hormiga, también en el bosque de Chapultepec, donde el presidente quería que los mexicanos lo visitaran. Sin embargo, el nombre del insecto no le agradó y lo cambió a Los Pinos, tal como se llamaba una huerta de Tacámbaro, Michoacán, en la que se había enamorado de su esposa, Amalia Solórzano. Número 14. Su hijo Cuauhtémoc prohibió las peleas de gallos en Michoacán. El 1 de mayo de 1934, 2 meses antes de la elección de Lázaro Cárdenas como presidente de la República, nació Cuauhtémoc, su único hijo varón. Antes habían nacido sus hijas, Alicia y Palmira Cárdenas Solórzano. Cuauhtémoc Cárdenas siguió los pasos de su padre e hizo carrera política, siendo elegido gobernador de Michoacán en 1980 como candidato del PRI. Como gobernador donde su padre lo había sido, Cuauhtémoc Cárdenas tomó algunas medidas poco placenteras para muchos priistas y no priistas, incluyendo la prohibición de las riñas de gallos y el establecimiento de un horario para la venta de licores. Igualmente, reconoció el triunfo del Partido de Acción Nacional, rival del PRI, en 3 municipios michoacanos, victorias que muchos de sus compañeros de partido hubieran preferido desconocer. Número 15. Durante su gobierno se produjo la Segunda Guerra Cristera. La guerra cristera entre el anticlerical PRI y los católicos mexicanos había terminado en 1929 por las presiones de Estados Unidos y la Santa Sede, pero el conflicto continuaba latente. Lázaro Cárdenas fue electo presidente de la República el 1 de julio de 1934, y 20 días después, antes de tomar posesión del cargo, Plutarco Elías Calles lanzó el llamado Grito de Guadalajara, en el que convocó a realizar reformas en el sistema educativo para lograr una educación socialista. El llamado era abiertamente contrario a la educación cristiana y movilizó a los católicos, comenzando la Segunda Guerra Cristera, de menor intensidad que la primera. El conflicto fue de bajo perfil, ya que las dos partes enfrentadas casi no hablaban de él, y terminó en 1938 con la victoria definitiva del Ejército Federal del presidente Cárdenas. Número 16. Su hija Alicia se casó con el actor Abel Salazar. Alicia Cárdenas Solórzano, hija de Lázaro Cárdenas, se casó en 1944 con el actor Abel Salazar. Cárdenas había terminado su periodo presidencial en 1940,
pero continuaba vinculado con el alto gobierno como secretario de la Defensa Nacional, siendo presidente Manuel Ávila Camacho. Abel Salazar debutó en el cine en 1941 con la película La Casa del Rencor, pero cayó en un bache por la ruptura con su prometida, la actriz Gloria Marín, quien había iniciado un romance con Jorge Negrete. Salazar solo reanudaría su carrera en 1944, año de su matrimonio con la hija del expresidente Cárdenas. El matrimonio civil de Alicia y Abel se celebró en una suntuosa casa que Lázaro Cárdenas tenía en la colonia San Angelín y fue amenizada por una orquesta de cuerdas y un mariachi. Número 17. Promovió dar el nombre de Etiopía a una estación del metro de la Ciudad de México. Haile Selassie fue el último monarca de Etiopía entre 1930 y 74, aunque su reinado fue interrumpido en 1935, cuando Benito Mussolini invadió al país africano. En ese momento, Lázaro Cárdenas era presidente de la República, y México fue el único país que manifestó su apoyo en la Liga de las Naciones en favor del emperador africano. Las simpatías de Cárdenas por Selassie continuaron después de que los británicos expulsaron a los italianos de Etiopía en 1941 y reinstalaron al rey etíope, quien visitó México en 1954. A finales de la década de 1960, una estación de la línea 3 del metro mexiquense recibió el nombre de Etiopía. En la estación hay una placa que dice: Su Majestad Imperial Haile Selassie, primero emperador de Etiopía, descubrió esta placa conmemorativa el día 22 de junio de 1954. Número 18. Su hermano Dámaso Cárdenas del Río fue criador de toros de Lidia. Dámaso Cárdenas del Río era un año menor que su hermano Lázaro y también hizo carrera política. En 1930, cuando Lázaro Cárdenas estaba en la mitad de su mandato en la gobernación de Michoacán, Dámaso Cárdenas fue gobernador interino, luego gobernó su estado natal como titular entre 1950 y 1956. Fue senador por Michoacán entre 1932 y 34, y en 1938, ya con su hermano como presidente de la República, fundó la ganadería taurina El Junco. Esta finca de crianza de toros de lidia se mantiene en actividad en Michoacán, en una extensión de 800 hectáreas, con un pie de cría de 100 vientres y 10 sementales, contando también con una cuadra de caballos lusitanos. Número 19. Su hijo Cuauhtémoc fracasó 3 veces en busca de la presidencia. En 1987, el dedazo del presidente Miguel de la Madrid en la escogencia del siguiente candidato presidencial del PRI recayó en Carlos Salinas de Gortari. Cuauhtémoc Cárdenas estaba en desacuerdo con que el candidato presidencial del PRI se escogiera de esa manera y tampoco compartía el rumbo ideológico de la organización, que se había inclinado hacia el liberalismo económico, en contraste con las políticas izquierdistas de su padre. Como candidato presidencial perdió las elecciones en 1988, 1994 y 2000, las 2 primeras ganadas por los priistas Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo, y la tercera por Vicente Fox, del Partido Acción Nacional, o PAN. Número 20. Asiló a León Trotsky. En 1936, el trotskista mexicano Octavio Fernández Vilchis y el pintor Diego Rivera comenzaron a gestionar ante el gobierno de Lázaro Cárdenas el otorgamiento de asilo al dirigente comunista León Trotsky. Cárdenas fue el primer mandatario en ofrecer asilo al ex líder soviético, que en su exilio europeo se había convertido en un incordio para Stalin. El presidente mexicano envió una comitiva oficial a recibir a Trotsky en el puerto de Tampico el 9 de enero del año 1937, a la que se sumó Frida Kahlo, esposa de Rivera, sus principales protectores cuando llegó a México. Trotsky vivió en la Casa Azul de Frida y Rivera, en Coyoacán, hasta que rompieron políticamente en 1939. Número 21. Rompió con Plutarco Elías Calles en 1935. En 1935 se agudizaron las diferencias políticas entre Cárdenas y Plutarco Elías Calles, y el jefe de la revolución amenazó al presidente de la República con retirarlo del poder de la misma manera como lo había hecho en 1932 con Pascual Ortiz Rubio. Lázaro Cárdenas respondió solicitando la renuncia a los callistas de su gabinete ejecutivo, mientras que Calles intentó ganar tiempo lamentando sus palabras y anunciando que se retiraba de la política nacional. Las organizaciones obreras expresaron su apoyo a Cárdenas en manifestaciones en el Zócalo, mientras que Calles se iba de vacaciones a Hawái. Número 22. Exilió a Calles en 1936. A su regreso de Hawái, Calles comprobó que el poder de Cárdenas se había consolidado, ya que ni siquiera los periódicos que le habían sido más leales querían publicar sus declaraciones.
La noche del 9 de abril de 1936, un grupo de soldados y policías armados se presentaron en la hacienda Santa Bárbara, residencia de Calles, notificándole al expresidente que debía prepararse para partir al exilio. Para el anecdotario quedó que cuando llegaron a avisarle de su destierro, Calles estaba acostado en su cama leyendo Mi lucha, el manifiesto político de Adolfo Hitler. El otrora todopoderoso líder revolucionario partió a su exilio estadounidense el 10 de abril del año 1936. Número 23. Nacionalizó la industria petrolera. Una de las medidas políticas y económicas más simbólicas tomadas por Lázaro Cárdenas fue la nacionalización de la industria petrolera en 1938. Uno de los países afectados fue el Reino Unido, que puso en duda la intención y capacidad del gobierno para pagar por los bienes expropiados, lo que generó una ola de exaltación nacionalista en México a favor de la acción de Cárdenas. La nacionalización del petróleo tuvo un apoyo casi unánime por parte de los partidos políticos y de la población mexicana en un momento en el que las compañías petroleras transnacionales abusaban de su poder económico con el respaldo de Estados Unidos, Gran Bretaña y demás potencias involucradas en la explotación de crudo. Número 24. Casi se alistó para combatir al lado de Cuba en la invasión de Bahía de Cochinos. En abril de 1961, el expresidente Lázaro Cárdenas tenía casi 66 años, lo que no impidió que estuviera a punto de alistarse al lado del ejército de Fidel Castro en la invasión de Bahía de Cochinos. Este episodio, que se desarrolló entre el 15 y el 19 de abril del año 1961, también conocido como invasión de Playa Girón, estuvo a cargo de exiliados cubanos en Estados Unidos, con el apoyo del gobierno estadounidense, pero fue aplastado en 4 días por el régimen castrista. En un mitin realizado en el Zócalo de Ciudad de México 2 días después del inicio de la invasión, Lázaro Cárdenas llamó a los mexicanos a respaldar a la Revolución cubana. Número 25. Abrió las puertas de México a los exiliados republicanos españoles. La guerra civil que se desarrolló en España entre 1936 y 1939 envió al exilio a miles de españoles, la mayoría izquierdistas simpatizantes del bando republicano, que luchaba contra las fuerzas del general Francisco Franco. Lázaro Cárdenas abrió las puertas de México a todos los republicanos que quisieran partir al exilio, acogiendo a cerca de 40,000 españoles desterrados. La primera dama mexicana, Alicia Solórzano, presidió el Comité de Ayuda a los Niños del Pueblo Español, que refugió en México a 456 menores, hijos de combatientes republicanos que habían quedado huérfanos en la guerra. Número 26. Ordenó que el español Manuel Azaña fuera enterrado con la bandera mexicana. En febrero de 1939, el presidente de la Segunda República Española, Manuel Azaña, se encontraba refugiado en Francia, desde donde dimitió cuando el gobierno francés y del Reino Unido reconocieron al virtual triunfador en la guerra, Francisco Franco. Terminada la Guerra Civil Española, Cárdenas puso a Azaña y a otros refugiados en Francia bajo protección del gobierno mexicano. Cuando Azaña murió el 3 de noviembre de 1940, Francia estaba ocupada por Alemania y el gobierno colaboracionista de Vichy no permitió que el dirigente español fuera enterrado con la bandera republicana, por lo que su féretro fue cubierto con la bandera mexicana. Número 27. Rompió relaciones diplomáticas con España. México apoyó al bando republicano durante la Guerra Civil Española, proporcionándole una ayuda militar que incluía 20,000 fusiles y 28 millones de cartuchos. Igualmente, voluntarios mexicanos se alistaron para combatir contra el ejército de Francisco Franco. Finalizada la guerra con Franco victorioso, el gobierno de Lázaro Cárdenas rompió las relaciones diplomáticas de México con España, una ruptura que duró 38 años. Los dos países restablecieron relaciones en 1977, 2 años después de la muerte de Franco, y el primer embajador mexicano en la nueva etapa diplomática fue el expresidente Gustavo Díaz Ordaz. Número 28. Enfrentó la intentona golpista de Saturnino Cedillo. La última rebelión militar importante en México ha sido la del potosino Saturnino Cedillo, un general de la Revolución Mexicana que se alzó en 1938 contra el gobierno de Lázaro Cárdenas. Cedillo fue el último caudillo regional mexicano de la Revolución capaz de poner en armas un ejército privado, y su levantamiento del año 1938 fue motivado principalmente por la colectivización de tierras emprendida por Cárdenas. Su rebelión fue dominada por el ejército federal y Cedillo terminó muerto en 1939. Una versión señala que fue asesinado mientras dormía y otra que murió combatiendo en la Sierra de la Ventana.
Número 29. Adelantó una reforma agraria de naturaleza colectivista. Lázaro Cárdenas ha sido el máximo repartidor de tierras de México, llegando a distribuir 18 millones de hectáreas en comunidades y ejidos. Parte de estas tierras eran espacios baldíos, sin ningún uso agrario o pecuario, y otras fueron expropiadas a propietarios privados. Por su esencia colectivista, la mexicana fue una de las muchas reformas agrarias ejecutadas en América Latina que no alcanzaron los resultados esperados de incrementar la producción agropecuaria y mejorar el nivel de vida de los campesinos. Número 30. Murió exactamente un cuarto de siglo después que Plutarco Elías Calles. La vida les tenía reservada una última sorpresa a Lázaro Cárdenas y a Plutarco Elías Calles. Ambos murieron un 19 de octubre, Calles de una hemorragia masiva en 1945 y Cárdenas de cáncer de pulmón en 1970. Los dos están enterrados en el Monumento de la Revolución, al lado de otras figuras emblemáticas del proceso revolucionario, como Francisco Madero, Venustiano Carranza y Pancho Villa. Cárdenas es uno de los presidentes mexicanos más homenajeados junto a Benito Juárez, dando su nombre a ejidos, pueblos, ciudades, avenidas, plazas e incluso a una empresa siderúrgica. Número 31. Su hijo fue el primer jefe del gobierno de la Ciudad de México, electo por el voto popular. En 1988, Cuauhtémoc Cárdenas concurrió a la elección presidencial con el apoyo del Frente Democrático Nacional, una alianza de partidos y grupos sociales, pero en los procesos electorales de 1994 y 2000 fue postulado por el Partido de la Revolución Democrática, o PRD, Organización Social Demócrata, que había fundado en 1989 para oponerse a las políticas liberales del PRI y el PAN. Con el PRD, Cárdenas se convirtió en el primero en ser electo como jefe del gobierno del Distrito Federal por el voto popular. Hasta ese momento, la designación del gobernador de la populosa capital mexicana había sido potestad del presidente de la República, y Cuauhtémoc Cárdenas se dio el gusto de derrotar en 1997 al priista Alfredo del Mazo González. Solo fue jefe del gobierno de Ciudad de México durante 2 años, ya que en 1999 renunció para postularse por tercera y última vez a la presidencia de la República, en las elecciones federales del año 2000. Lázaro Cárdenas fue el último militar que gobernó México, marcando el final de los caudillos que llegaban a la presidencia, enarbolando sus méritos en los campos de batalla de la Revolución Mexicana. El cardenismo, su etapa histórica y su legado continúan sometidos a debate, con sus aciertos y sus errores, en el México de hoy. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más de las 31 cosas trágicas y curiosidades de Lázaro Cárdenas que todos debemos conocer y cómo fue su muerte. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.